Estamos de vuelta con Futuro 360 acá en CNN Chile y ya se los adelantábamos. ¿Qué pasa en nuestro organismo después de un caso de contagio? Varios reportes indican secuelas tanto físicas como neurológicas. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Por qué se producen? La revista Nature ha publicado recientemente una investigación que detalla gran parte de estas consecuencias. Vamos a analizarlas ahora, este importante tema, con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, ya te vemos en nuestra pantalla, en nuestro estudio virtual. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá en Futuro 360. Oh, gracias a ustedes, Humberto, por la invitación. Encantado de estar hablando de este tema tan importante. Bueno, partamos antes, ¿te parece, con un breve resumen, a tu juicio, en qué situación nos encontramos actualmente del COVID, considerando además que siempre existe este miedo, ¿no? Este fantasma de que pueden llegar nuevas cepas al país? Sí, yo creo que es una situación bastante compleja y además es multifactorial, ¿verdad? Tenemos que pensar que la situación que vivimos hoy día con una alta tasa de contagio, con unas cifras bastante preocupantes y un alto índice de positividad en los PCR, se debe probablemente no solamente a una sola causa, sino que a varias causas distintas, ¿verdad? Tenemos que pensar, por ejemplo, hoy día que se está vacunando a un ritmo acelerado, pero no tenemos todavía a un número mucho más alto del 52-53% de la población con sus vacunas completas, ¿verdad? Con las dos dosis, en el caso que sean dos dosis, o con una dosis en el caso de la vacuna recientemente aprobada, que es la CanSino. Entonces, tenemos todavía cerca de un 50% de población susceptible a ser infectada por el virus. Además de que, por supuesto, también se pueden infectar las personas que están vacunadas, ¿verdad? O sea, tenemos también una población que puede infectarse incluso estando vacunada, eso hay que decirlo, a pesar de que las vacunas previenen la infección sintomática en cerca de un 70% de los casos. Pero también tenemos variantes hoy circulando en el país, algunas de las cuales todavía sabemos muy poco. Dos de ellas, por ejemplo, que tenemos una presencia entre un 15%, una de ellas y 30% en otros, son variantes que tienen gran circulación acá en Sudamérica y que tienen gran presencia, digamos, transmisión comunitaria, ¿verdad? Y de las cuales sabemos bien poco, además de la variante británica, que hoy día, bueno, ya se le está dejando de llamar así, por supuesto, se le llama la variante alfa, y también la variante gamma, ¿verdad? Que es la variante que viene desde Brasil, que también tiene una presencia importante en el país. Entonces, sí, todos estos factores, por supuesto, contribuyen a que estemos viviendo esta situación tan compleja hoy día. O sea, y si de esto sabemos poco, de las variantes, de las secuelas, sabemos menos. Ya han aparecido algunos datos que nos pueden revelar algunas luces, pero es compleja la situación. En Italia se hizo un estudio a 402 sobrevivientes del COVID y después de un mes de hospitalización, el 56% de ellos, más de la mitad, presentó síntomas de depresión, de ansiedad, de insomnio o sintomatología obsesivo-compulsiva. Te quiero invitar, Nicolás, a revisar una gráfica que vamos a ver en pantalla para empezar a conversarlo. Ahí está. Y esto tiene que ver un poco con el famoso COVID largo, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa después de algunas semanas de haber estado expuestos o haber estado contagiadas. Esto habla de que comienza a disminuir recién a partir de la semana 4, después de un mes de contagio. Pero esto no es lo más grave. Podemos ir a la siguiente, porque la siguiente lámina nos va a mostrar algo que es más esclarecedor todavía, Nicolás, que lo queríamos comentar y que tiene que ver precisamente con este llamado COVID largo. Aquí está algunas de las cosas que se empiezan a sentir. Puede ser fatiga, debilidad muscular, dolor articular, tos persistente, falta de aire, lo que hablábamos, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés postraumático, palpitaciones, dolor de pecho, trombos, enfermedades renales, caída del pelo. Y eso tiene que ver, como ven abajo de esta gráfica, entre la semana 12, vale decir, entre el tercer, cuarto, quinto, hasta el sexto mes, el llamado COVID largo, ¿no? ¿Es habitual que aparezca este tipo de síntomas? ¿Es distinto el COVID a otras enfermedades que veníamos conociendo o a otros virus? Y también, si es normal después de una hospitalización tan larga sentir afecciones de esta naturaleza. Sí, es una pregunta súper interesante, Humberto, pero lo cierto es que no es tan raro si nosotros lo comparamos con otros virus que también producen una enfermedad más bien de carácter multiorgánico, que es el caso justamente de la COVID-19, y es similar, por ejemplo, a otros coronavirus, es similar a lo que habíamos visto en otros coronavirus, como por ejemplo el SARS-CoV y el MERS-CoV, que fueron coronavirus epidémicos que nos afectaron antes, ¿verdad? Es decir, en el caso de SARS en Asia y en el caso de MERS en Medio Oriente, y ya se había descrito algunos de estos síntomas como de largo plazo, ¿verdad? Más que secuelas, porque hoy día no sabemos cuánto tiempo duran y si van a ser permanentes. Les estamos llamando más bien síntomas largos o síntomas, digamos, persistentes en el tiempo. Y claro, podemos ver acá... ¿Esos síntomas no descartan que se puedan transformar en secuelas?
Claro, porque hasta ahora solamente hemos estudiado esto hasta por 6 meses, entonces se ha Claro. descrito que algunos de ellos permanecen hasta 6 meses, pero no sabemos por cuánto tiempo más allá pueden permanecer. En el caso, por ejemplo, de algunos pacientes que se habían infectado previamente con SARS, se habían descrito que algunos de estos síntomas podían permanecer hasta plazos mayores a un año, por ejemplo, en el caso de la fatiga crónica. Pero si te das cuenta, esto es una extensión de esta enfermedad multiorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta más de un órgano, es decir, no es una enfermedad que afecta solo a los pulmones, o como se dijo en algún momento, afecta, por ejemplo, solo los vasos sanguíneos o afecta solo los riñones. Es una enfermedad que afecta a varios órganos, dependiendo, por supuesto, de la gravedad en cada paciente. Entonces ahí efectivamente vemos cómo en la mayoría de los casos estos síntomas de largo plazo, estos síntomas que se extienden en el tiempo, afectan sobre todo, y esto es importante decirlo, a pacientes que se hospitalizan, pero no solamente a ellos, sino que también en algunos casos afecta a pacientes que pasaron por una enfermedad leve. Y eso es súper importante decirlo porque esta es otra, por supuesto que hoy día mucha gente le baja un poco el perfil a la COVID-19 diciendo que tiene una letalidad baja, cuando en verdad una letalidad de un 2 a un 7% de un virus que infecta tanto es bastante alto. Y es más alto que otras enfermedades como por ejemplo la influenza. Sin embargo, mucha gente le baja el perfil de que no hay que vacunarse porque es una enfermedad que solamente es letal en ese porcentaje, pero yo creo que esto de todas maneras es otro, digamos, otra razón por la cual vacunarse, ya que las vacunas pueden prevenir la enfermedad sintomática en cerca de un 70% de los casos, en el caso de la vacuna de Sinovac, que es la que más se ha estudiado en Chile, pero también se sabe que algunos de estos síntomas de largo aliento, digamos, estos síntomas largos de COVID larga o COVID prolongada, se han ido aliviando en personas que se vacunan una vez que lo sienten. Ahora, por supuesto, esto todavía está en estudio, todavía estamos hablando de evidencia, más bien de evidencia de muy pocos casos, entonces más bien evidencia anecdótica. Pero sin embargo, las vacunas también podrían prevenir varios de estos síntomas, ya que corresponden justamente a una extensión de la COVID sintomática. Entonces es muy importante considerar esto también para ir a vacunarse, de todas maneras. No, es más grave aún, encuentro, Nicolás, porque cuando no se prenden las alarmas, cuando uno tuvo un COVID, por ejemplo, con sintomatología baja, ¿no? Uno dice, bueno, no pasó nada y probablemente si es que llegan a aparecer efectos secundarios no se van a asociar a ese COVID. Te invito a revisar otra lámina que tenemos a propósito de cuando comenzábamos la entrevista, que hablábamos de esta publicación en la revista Nature, que tiene que ver con consecuencias neurológicas. Mira, trastorno de ansiedad en un 5,8% de los casos, 4,7% trastorno del estado de ánimo, un 2% de insomnio, un 18,1% aparecen síntomas entre los 14 y los 90 días y también incluso se puede asociar a demencia. ¿Por qué decimos que era más grave? Porque si uno ve todos este tipo de consecuencias neurológicas, Nicolás, probablemente si uno tiene un trastorno del estado de ánimo, dejémoslo ahí en un 4,7%, uno puede decir, bueno, sí, probablemente tenga problemas en el trabajo, tenga asuntos familiares, pero no asociarlo a algo que nos dejó el COVID. Y ahí probablemente esté la mayor preocupación de cara al futuro porque no sabemos cuánto puede crecer esa cifra y por cuánto tiempo se puede mantener. Sí, no, tremendamente relevante, porque además lo que se ha descrito en estos estudios es que estos síntomas, digamos, de esta COVID prolongada se pueden presentar entre un 30 a un 40% de los pacientes, sobre todo, como dije antes, los hospitalizados, pero también en pacientes que pasaron por una COVID-19 más bien leve. Entonces, si además vemos que hay consecuencias neurológicas, esto es tremendamente importante, porque, claro, sabemos que, como dije anteriormente, la COVID-19 es una enfermedad multiorgánica, es decir, el virus puede afectar varios órganos. Entonces, lo que se ha descrito para otros coronavirus es que efectivamente pueden infectar, por ejemplo, células del sistema nervioso central. Y si bien todavía no se encuentra evidencia de que haya infección del virus en células del sistema nervioso central, sí se pueden ver estas consecuencias neurológicas que podrían ser fruto de esta inflamación descontrolada que produce el virus. Y fíjense bien en las cifras, súper importante. Y respecto a cómo saber a quién le pega más o menos, te lo pregunto porque los doctores mayoritariamente dicen aquí, nos hemos dado cuenta que las personas con, por ejemplo, obesidad, por supuesto, tienen mayor posibilidad de tener riesgo, ¿no? A diferencia de otras. Ahora, sin embargo, hemos visto casos que nos llaman la atención. Hace poco el caso de Arturo Vidal, por ejemplo, deportista de élite, ¿no? Con un excelente estado físico que termina muere producto del COVID. Entonces aquí probablemente no tiene que ver con un estado físico mejor que el que podemos tener algunas personas, ¿no? Sino que evidentemente responde a otros factores.
Y es súper importante lo que estás diciendo, Humberto, porque mucha gente hoy se confía diciendo, oye, yo hago deporte, soy una persona sana, no me va a pasar nada, de hecho no necesito vacunarme. Y lo cierto es que todavía estamos aprendiendo de por qué ocurren estos síntomas y estamos aprendiendo a identificar marcadores que podrían predecir cuándo va a ocurrir esto o cuándo, por ejemplo, un paciente va a empeorar. Hoy día sabemos que hay comorbilidades como, por ejemplo, la obesidad, que es muy importante porque muchos pacientes que presentan sobrepeso, o claro, por ejemplo, o presentan obesidad o hipertensión, pueden agravarse. Entonces, pero sin embargo, claro, sabemos que los pacientes que se hospitalizan, cerca de un 70% de estos pacientes presentan estos síntomas de COVID prolongado, al menos uno de ellos. Los más típicos, por ejemplo, es falta de aire, dificultad, por ejemplo, al subir escalera, la fatiga crónica, o esto que se menciona acá en la última, digamos, en la última lámina que están mostrando el último gráfico, en donde se presenta una niebla mental o una dificultad en la concentración. Sin embargo, también esto está ocurriendo en algunos casos con pacientes jóvenes, pacientes que no enferman gravemente, y en esos casos todavía no hemos aprendido a predecir cuándo esto va a ocurrir y cuándo no. Por ejemplo, la pérdida del olfato o del gusto, en algunos casos puede durar meses. Entonces, eso te iba a preguntar, finalmente, se me va la entrevista, me queda la última pregunta bien breve, pero ¿cuándo vamos a saber si es que esto efectivamente podemos ya hablar de efectos secundarios asociados al COVID y permanentes? Porque todavía estamos en medio de la pandemia, o sea, ¿van a faltar años de investigación para poder decirlo con determinación? Sí, probablemente faltan varios meses todavía o sea, hay estudios acá, hay investigación de largo aliento asegurada para varios años, en los cuales vamos a seguir estudiando estos casos, porque claro, algunas de estas, como tú bien dices, estos síntomas pueden transformarse en secuelas, y eso es algo que todavía no sabemos, y que va a asegurar estudios a futuro para poder digamos, saber si esto en algunos casos puede ser permanente o no. Sabemos que en la gran mayoría de los pacientes se recuperan, incluso aquellos que presentan varios de estos síntomas de COVID prolongado, pero en algunos casos aún no lo sabemos. Y algo que, por ejemplo, se estudió con el SARS y con el MERS por varios años, pero por eso yo creo que se tiene que seguir estudiando, porque en aquellos casos solamente fueron entre 7.000 a 8.000 personas en el mundo las que se infectaron con estos virus. Ahora es un número muchísimo mayor, así que esto va a seguir en estudio, por supuesto. Bueno, el llamado es a seguir cuidándonos. Un dato importante es que de la ocupación de camas críticas de cama UCI, la mayoría de esas camas está siendo utilizada por personas menores de 39 años. Ya no es como en la primera ola cuando hablábamos que solamente afecta, le pega fuerte a los adultos mayores. Hoy día el llamado es a cuidarse y sobre todo a vacunarnos. La vacunación es una manera efectiva de detener por ahora el virus. Nicolás Moena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros acá en Futuro 360. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense. Igual.